La finalidad de este vídeo es continuar con un vídeo anterior en el cual hacíamos la utilización del HTML5, el CSS y el Bootstrap para introducir información en un formulario y validar la misma. Hoy vamos a ir un pasito más allá, que es utilizando el JavaScript, tratar de validar algunos campos, utilizando diferentes métodos, bien sea directamente al acceder al campo o indirectamente al terminar de introducir toda la información. Entonces explicaremos diversas maneras de hacerlo y la información referente a este vídeo, lo que serían los ficheros originales, los tendréis todos en la página de enlace que os muestro ahora mismo ahí, ¿vale? Ahí tendríais el formulario 2 vacío y el formulario 2 CSS, ¿vale? Luego utilizaremos otra serie de ficheros y también en este apartado estará lo que sería la respuesta de este vídeo. Entonces vemos que tenemos un formulario realizado en parte con Bootstrap, en el cual tenemos unos botones de enviar, guardar y limpiar, y tenemos una serie de campos: nombre, apellidos, correo, DNI, etcétera. ¿Qué cosas hemos agregado a mayores? Vamos a verlo para que lo veamos. Si yo escribo aquí mi nombre y mi apellido, veréis que lo lógico que al tabular sería que me fuera al correo electrónico. En cambio me va al DNI. ¿Por qué me va al DNI? Porque yo he hecho algo que quiero que cambie la secuencia al darle a la tecla del tabulador, y el siguiente será el correo electrónico. ¿Cómo lo he hecho? Utilizando una propiedad que se llama tab_index. Y ahí es donde vamos a empezar ya nuestras primeras cositas que hemos hecho. Primero, todo lo demás sigue siendo igual que en el vídeo anterior. Tenemos el link correspondiente para enlazar lo que sería los CSS Bootstrap, o sea, lo que sería la API de Bootstrap, y también le agregamos la otra parte que le tenemos que agregar al Bootstrap para que funcione correctamente, que sería la parte referente a lo que sería el JavaScript. Dicho todo lo cual, es igualito y podéis ver el vídeo anterior, está explicado. Ahora lo único que hemos hecho en este es mantener todo lo que ya teníamos, y lo único que le he puesto es esto que vais a ver ahora, tab_index. ¿Qué significa? Pues significa ni más ni menos que el orden de tabulación o el índice de tabulación, es decir, en la medida que nos vayamos desplazando en los campos, cuál es el orden que vamos a seguir. Entonces le he dicho que el nombre es el tab_index 2, el apellido, perdón, el 1, el apellido es el 2 y el correo es el 4, mientras que el DNI es el 3. Es decir, esa es la razón por la que vamos a ir validando. La razón por la que lo he hecho, entre otras cosas, es para empezar a utilizar las validaciones directas utilizando funciones que tienen que ver con el JavaScript, que serían, por ejemplo, el onBlur, es decir, cuando vamos perdiendo lo que sería deseleccionamos el elemento, dejamos de tener el foco en el elemento, el onChange cuando cambiamos algo del elemento que se está modificando, el onClick si pinchamos en algo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a enseñar un resumen de todos los eventos posibles que podemos tener en el JavaScript y los elementos a los que están definidos. Vemos que el onBlur, el onChange, el onClick, el doubleclick, el onFocus, o sea, cuando llegamos al focus de ese evento, por ejemplo, de un input, de un label, etcétera, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Todos estos los hemos hablado en clase, pero cualquiera que tuviera alguna duda, pues serán los eventos que vamos a utilizar para enlazar lo que sería nuestra HTML con nuestro JavaScript. Para no perder mucho tiempo, que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, simplemente vamos a aplicarle a una pseudo clase de, por ejemplo, del tipo focus, decirle que cuando estés en un elemento input y el foco esté encima de él, que cambie los colores. Exactamente igual, es decir, cuando ya no tengas el focus, o que estés encima, o que te salgas, o en este caso vamos a decirle cuando sea un hover, ¿vale? Simplemente cuando estés encima, pues también cambia los colores, ¿vale? Entonces, supongamos que tuviéramos estos dos, que podíamos decir que cuando perdiera el focus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos aquí es enlazar el uno con el otro.
¿Vale? Entonces, para enlazar, aquí lo tenemos, nos lo permite ya el Visual Code, decimos, mira, quiero enlazarlo con, como se llama, formulario CSS, formulario 2 CSS, ¿vale? Ya lo tenemos. Si ahora ejecutáramos o viéramos, en este caso lo voy a ver con el Open with Live Server, ahí tendríamos en algún momento, nos cambiaría de salir, veis que al estar encima nos cambiaría los colores, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho aquí, hasta lo estáis viendo. En algunos no nos va sencillamente porque no están, tendrían algún tipo de propiedad del Bootstrap que la está anulando. Bueno, en este momento no es lo significativo, simplemente queríamos hacer enlazar directamente un CSS con un HTML. Bueno, ya lo tenemos. Supongamos que aquí hubiéramos puesto muchísimos más elementos o muchísimas más propiedades, muchísimas más reglas, pues se aplicarían ahí. ¿Vale? El siguiente elemento que vamos a hacer es empezar a unir esto con un fichero que sea un fichero JavaScript vacío. Una vez que hemos ya linkado, unido lo que es el HTML5 con el CSS y lo hemos comprobado, ahora vamos a crear un fichero de terminación JS, es decir, JavaScript, en el que vamos a validar campos y hacer otros aspectos. Y obviamente tenemos que unir esos dos elementos entre sí. Recordemos que aquí, además de tener lo que utiliza el Bootstrap como sus propios CSS, utilizamos el nuestro. Aquí también en este formulario tenemos el JS del Bootstrap, pero necesitamos la personalización de los nuestros. ¿Cómo lo hago? Simplemente utilizando la palabrita script con src le indicamos cómo se llama el fichero. En este caso el fichero se llama formulario js.js, ¿vale? Simplemente cerramos y con esto estaría unido esto con esto. Nuestra primera opción que vamos a hacer es algo que no hemos utilizado en clase, pero que es una de las tantas funciones que tiene por defecto el JavaScript, y es un evento que se llama el unload. El unload podemos decir que cuando se va a cargar, cuando se ejecute algo. Si nosotros utilizamos eso con el body o lo utilizamos con la pantalla, en este caso lo vamos a utilizar con el Windows, automáticamente veremos lo que va a ocurrir. Es decir, nosotros le vamos a indicar que inmediatamente al ponerle el Windows Download y le decimos que cuando eso ocurra, que se ejecute una función. ¿Qué va a hacer esa función que nosotros vamos a crear? ¿Cómo se vería esto que acabamos de hacer? Es tan sencillo que al estar relacionado nuestro HTML con nuestro JavaScript, inmediatamente ejecutará esto. Vamos a mirarlo. Si esto es así, lo vemos que automáticamente, nada más iniciarse, dice bienvenido al formulario. ¿Vale? Este es un evento que está definido por defecto en lo que son los eventos que tiene el DOM de nuestro HTML y simplemente lo ejecutaremos. ¿Para qué nos vale el Windows Onload? Pues obviamente no para hacer una cosita de estas, sino especialmente para cargar variables o valores al momento de iniciar el formulario, por ejemplo. Imaginémonos que lo que queremos es que aparezca una fecha por defecto. Vamos a hacerlo con la fecha. Veréis, aquí tenemos una fecha y queremos que esta fecha aparezca algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí tenemos que mezclar una serie de aspectos que vamos a ver ahora. Bien, lo primero que estamos es utilizando un constructor, ¿vale? Un método que dice que la fecha actual es new date. Como veis ahí, lo pone, es un constructor de fechas, ¿vale? Y para ello, dentro del constructor de fechas, tenemos un método que es el getDate, que nos tomará de la fecha que ha obtenido, nos tomará el día. Igualmente, tomaremos el mes, igualmente, y le hemos obtenido a esa fecha actual el día, el mes y el año. Estos son tres métodos que tenéis todos en la famosa, esta cosita que os he dado, ¿vale? Ahí veréis por ahí el date.
aquí lo tenéis, ¿vale? Os indica el set day para el día, el set month, los meses. Veis que los meses van de 0 al 11. Por eso le he quitado antes para que lo vierais y ahora lo vamos a volver a solucionar. Le había quitado más 1. ¿Por qué? Porque siempre hay que sumarle 1 a los meses, porque por defecto empieza... Dice que si el día es menor a 10, ¿qué ocurre? Si el día es menor a 10 va a tener un dígito menos, es decir, en este caso tendría, por ejemplo, el día 3 sería 3 y no 03. Entonces, para eso es porque preguntamos, le agregamos. Y si el mes es igual, lo mismo. Entonces, la fecha con formato va a ser igual al año más guión más el mes. Este formato es el inverso de lo que tenemos. Y lo que hacemos aquí es localizar. Y ahora veremos cómo funcionaría esto. Automáticamente, nada más llegar, nos mandaría un mensaje de bienvenida. Vamos a verlo aquí. Vale, ha dado el mensaje de bienvenida, ya le he dado el OK y ahora veréis que efectivamente me pone la fecha de hoy. Veis que también está funcionando el input del focus y el hover, ¿vale? Ahora vamos a agregar un método que nos permite en determinados momentos permitir que el control del formulario o del elemento HTML que estamos en ese momento pueda realizar una serie de cosas previendo lo que el usuario ha tocado, el ratón, una tecla, una función, etcétera. Y entonces utilizaremos el Add Event Listener, que no es más que un escuchador y que nos permite que desde un elemento determinado se ejecute un evento. Nosotros haremos de ese evento la función que queramos, tener un control de todo lo que está haciendo el usuario en determinado momento. Vamos a suponer que el usuario en un momento dado presiona una tecla, la F6 o la F7, y eso le sirve, por ejemplo, para abrir una página web. Para no perder el tiempo, ya hemos puesto aquí los diferentes valores que nos devuelve el tema Evencode. Y entre ellos tenemos el key A, es decir, he tocado la tecla A, el digit 1, es decir, he tocado el número 1, he tocado la tecla de retroceso, he tocado el escape, que ahora veremos más adelante, y he tocado una tecla de función. Vale, vamos a partir de la tecla de función. Nosotros le preguntamos si has tocado la tecla F7, ¿vale? Se va a desatar o se va a iniciar lo que sería un método que nos va a permitir abrir una ventana que lo hacemos con el Windows Open. Y el Windows Open, ¿vale? Es un elemento. El Windows Open es un módulo que tiene el JavaScript en el que me indica, tal como lo veis aquí, que es el Windows, ¿vale? Que podría ser el print, podría ser cualquier otra cosa. Y el método es el Open. El Open le vamos a indicar, tal como lo dice la ayuda ahí, la URL que queremos saber y cómo se va a abrir esa URL. Veréis que hay un montón de definiciones, incluso podemos ponerle el tamaño, etcétera, etcétera. Vamos a comprobar cómo sería esto. Pues sencillamente le damos al Open. Vemos, esto sería el formulario. Imagínate que el cliente está escribiendo lo que sea y de repente se le ocurre darle a la tecla F7. Pues automáticamente se les abriría la ventana de nuestro centro, ¿vale? Esto sería la manera como aplicar eso. ¿Y cómo yo sé que una persona ha tocado la tecla escape? Pues simplemente le digo que la tecla escape es la palabrita escape. Entonces vamos a comprobar que efectivamente la persona ha tocado la tecla escape. Lo único que vamos a hacer cuando toque la tecla escape es que aparezca un alert de la tecla escape. Vamos a tenerlo ahí, le doy a la tecla escape y veréis que efectivamente ha tocado la tecla escape, que es lo que nosotros le habíamos indicado que tenía que decir. Efectivamente hemos visto que esta propiedad de este argumento que llevaba la función even, hemos comprobado que ha tocado la tecla escape y por consiguiente nos ha salido una alerta. Y ahora vamos a empezar ya a validar campos directamente desde nuestro HTML al JavaScript. Bien, lo primero que lo vamos a hacer es con el apellido. Vamos a decirle que en los apellidos, cuando pierda el foco, es decir, unblur, cuando pierda el foco, es decir, yo estaba en apellidos, he cambiado, bien con el tabulador, bien con el ratón, lo que sea, he dejado de estar en ese apellido e inmediatamente cuando ocurra ese cambio, automáticamente se va a activar, va a llamar a una función que yo he definido en JavaScript y
que esa función, en este caso, para no perder tiempo, ya le he puesto aquí, le he puesto, dice, al perder el foco, me activas esta función que lleva este parámetro que se llama el dis. El dis no es más ni menos que un argumento, una referencia del objeto actual, o sea, el objeto actual es apellido y que en este caso está siendo manipulado o que va a ser manipulado por una función. Es decir, nos pasa directamente el valor de este elemento con todas sus propiedades, todos sus métodos, a nuestra función para que allí podamos trabajar con ella de manera directa. Vale, entonces vamos a validar este campo. Entonces estamos diciendo que vamos a llamar a la función con dist. Al llamar a esa función, nosotros al poner aquí un nombre, que en este caso es apellidos, lo que estamos haciendo es lo que hemos pasado de dist, a partir de ahora se llama apellidos. Sería igual que poner var apellidos igual a document.getElement by id apellidos.value. ¿Vale? Sería exactamente lo mismo. Entonces, si vemos ahora, estamos diciéndole que apellidos, que es el dis que hemos traspasado de aquí, su valor pasa a ser apellidos value to uppercase. Entonces estamos viendo que ahí, en lugar de estar pasando un valor, estamos pasando una referencia. Y automáticamente el apellido sería cambiado de manera automática. Si no lo hiciéramos así, si no lo utilizáramos el dis y directamente utilizáramos esto así, ¿vale? La razón, vamos a quitarle esto aquí, si esto se lo hubiéramos quitado, aquí tendríamos que utilizar con posterioridad, primero, buscar el element by id que fuera, ¿vale? En este caso del document, y luego hacer a mayores un inner html. ¿Para qué? Para poder modificar directamente el campo que queríamos. Entonces, para evitar estos tres pasos, ¿vale? Entonces, sencillamente, lo que hacemos es utilizar el dis, ¿vale? Utilizar el dis y automáticamente vamos a comprobar que esto que tenemos aquí nos funciona de manera correcta. Vamos a ejecutarlo, lo tenemos aquí, vamos a poner un nombre y un apellido. Fijaos que automáticamente, voy a ponerlo en minúscula, v, y cuando pierda el foco, voy a darle ahora al tabulador, automáticamente lo convierte en mayúsculas. Esta es la ventaja de utilizar un validador de manera directa desde el JavaScript. Es decir, lo único que hemos hecho es una función a la que llamamos con el dis y aplicamos el toUppercase, que es cámbiame a mayúsculas el valor de la variable apellidos, pero la variable apellidos es el dis, que no es más ni menos que el elemento del HTML. Ahora procedemos a ver otra forma de validar un campo de un formulario utilizando expresiones regulares y utilizando lo que se conoce como este tipo de propiedad o de método en realidad llamado test. Es decir, yo en el correo electrónico, que es un email de toda la vida, sin poner ningún pattern, sin ningún patrón, lo que voy a poner es un onBlur, ¿vale? Que sea igual, por ejemplo, a validar correo. Y en validar correo, ya que lo hemos visto antes, el dis nos lleva todo el elemento, pero si queremos una parte del elemento, simplemente hacemos mención de esa parte. En este caso, utilizamos el value, ¿vale? Entonces, estamos diciéndole que cuando cambie el foco, vamos a validar el correo tomando en consideración el valor que tenga el correo. Entonces, si venimos a este apartado de la función, veremos que lo primero que vamos es hacer un constructor regex, ¿vale? O sea, creamos un objeto de una expresión regular. Lo que vemos es crear un objeto new y le indicamos el tipo de objeto. Podría ser, por ejemplo, new date. Sería para crear un objeto tipo fecha, que ya lo vimos arriba anteriormente. Aquí lo teníamos, un new date. Y en este caso le vamos a decir que vamos a utilizar un regex. Es una expresión regular. Entonces le indicamos qué cosas tendría una expresión regular. Ojo, esto mismo lo podíamos haber utilizado todo ello, ¿vale? Como hemos hecho hasta ahora siempre, esa parte exclusivamente para decirle que queremos utilizar un patrón aquí. Es decir, estos patrones que, por ejemplo, aquí en el nombre hemos utilizado este para decirle que queríamos letras, mayúsculas, minúsculas y espacio, pues aquí le estamos indicando que queremos mayúsculas, minúsculas, número, punto, porcentaje, ¿vale? Más, menos, ¿vale? A continuación vendría la arroba. El más significa que por lo menos tendría un carácter o muchos, ¿vale?
la arroba y de nuevo los que ocuparía, y por último sería que el último apartado sería que ocuparía de 2 a 4 posiciones, por ejemplo un con, un TV o cualquier otro dominio que se podía utilizar. Realmente aquí podría ser de 2 a 5, de 2, espacio, que significaría independientemente de que fuera. Vale, una vez que hemos hecho este objeto basado en el constructor Regex, automáticamente lo que vamos a hacer es una pregunta. Si tenemos nuestro objeto creado con el constructor y tenemos un método, ¿vale? Este método, el test, ¿vale? Y este método lo único que nos va a decir es si el email que hemos recibido, o sea, el thisValue que hemos enviado, cumple o no cumple con las reglas que le hemos creado en este objeto. Si no cumple, nos dará una alerta, ¿vale? Diciendo que el email no es válido, ¿vale? Y podríamos devolver el foco al email, pero no vamos a devolver el foco al email porque entraríamos en un bucle que sería que todo el tiempo nos estaría pidiendo lo mismo y nos saldríamos de ello. Entonces lo que hacemos es, una opción posible es vamos al elemento inmediatamente anterior y devolvemos el foco ahí. En este caso, para que nos entendamos, una vez que lo hemos hecho, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos un nombre y él automáticamente va a detectar que ese correo está mal. Y lo que hace es devolver el foco aquí, a nuestro DNI. Entonces, si aquí pongo un DNI válido, vamos a poner uno, automáticamente ahora sí que podría corregir este correo cambiándolo y ya continuaría nuestro proceso de seguir introduciendo información en nuestro formulario. Es decir, lo que hacemos con este caso es, si no se cumple la regla, o sea, si el test que realiza a la expresión regular es falso, obviamente devolvemos el foco. Es decir, buscamos el elemento DNI, que es el anterior en el tag index, tal como lo hemos puesto. En el anterior devolvemos falso y automáticamente nos devuelve a que volvamos a pedir el correo electrónico. Ahora vamos a explicar cómo se validarían todos los campos. En este caso vamos a hacer solamente 2 o 3 para que lo veamos. Lo que hemos hecho hasta ahora siempre, en el botón de enviar, aquí, el botón de enviar, le podíamos agregar un campo nuevo. Vamos a guardarle esto aquí. Al hacer un clic vamos a validar formulario. ¿Qué es validar formulario? Bueno, pues lo que hacemos es hacer una constante con el valor que nos va a devolver, comprobar el NIF, comprobar si el cheque es válido y retornaremos ambos valores, es decir, si es cierto y falso, si eso se ha dado. Y automáticamente lo validaremos, validará todos aquellos campos y lo que hayamos puesto ahí. Ahora vamos a hacerlo simplemente es para que veamos la opción. Para que veamos la opción, veremos aquí, ponemos un DNI, aunque sea falso, ¿vale? Y veréis que al darle a enviar, efectivamente vamos a validar. Obviamente no ha validado nada porque sencillamente no tengo nada que validar porque lo tengo totalmente anulado momentáneamente. Solamente lo único que hice fue en esa función de validar es decir, a dónde voy a llamar o qué, digamos, funciones voy a hacer uso de ellas. Vale, si por ejemplo quiero comprobar el DNI, tengo muchísimas formas de hacerlo y entonces voy a copiar la función entera para no perder el tiempo. ¿Vale? Y ahí tenéis la explicación, obviamente, cómo se valida un DNI. El DNI lo podíamos haber validado, como hemos visto muchas veces, poniéndole directamente aquí un pattern, ¿vale? Por ahí lo tenemos. De hecho, lo he puesto aquí, pero si queremos verificar que la letra corresponda a la que es, porque aquí lo único que verificamos es que meta 8 dígitos y que uno de ellos sean 8 dígitos numéricos y uno dígito alfabético con un guión en el medio, ¿vale? Esa sería una forma de hacerlo y vamos a copiar aquí la función. La función, lo que hemos dicho es función comprobar DNI, lo veis aquí que hemos puesto una constante y lo que llama es a esta función. Esta función está formada por el DNI, ¿vale? Que lo obtenemos del valor del NIF, obviamente. Lo tenemos aquí, que es el campo se llama NIF. Como hemos mencionado, vamos a utilizar dos funciones para verificar el tamaño del NIF, en este caso si tiene 9 caracteres, y comprobar si la letra del NIF es correcta. En ambos casos vamos a utilizar el try
catch, que no es más que una estructura de control, ¿vale? Que nos permite para manejar los errores. Es decir, si nosotros encontramos una excepción a la regla, es decir, que no se cumple lo que nosotros queremos, en este caso si nos da falso ambas, nos encontraremos con un error que generaremos en cada una de las funciones. En este caso, con el throw new error, que no es más que una sentencia que vamos a utilizar del constructor error, ¿vale? Entonces le decimos throw new error y ponemos el mensaje que queremos que aparezca. Esto sería agregar a la lista de errores que tiene por defecto nuestro sistema, agregar nuestros propios errores. Hay que tomar en consideración y hay que tener mucho cuidado y bastante selectivo en utilizar este tipo de construcciones del try catch y el tema de los errores, porque puede provocar en algún momento que el código o se bloquee o entre dentro de un loop o alguna cosa semejante. Entonces, en este caso lo vamos a utilizar para que veamos las posibilidades que tenemos. Bien, una vez que tenemos que vamos a comprobar el NIF, que lo hemos hecho aquí, es decir, nosotros vamos a llamar a esta función, ¿vale? Dijimos que íbamos a llamar varias funciones con validar formulario y le decimos que uno es si el DNI es válido. ¿Y cómo es válido? Comprobando el NIF. Lo primero para comprobar el NIF es buscar el valor del elemento que identifica el NIF, en este caso, en nuestro formulario, ¿vale? Entonces he puesto una alerta para comprobar que eso es así y lo primero vamos a verificar si el NIF se ajusta al tamaño. Entonces nosotros miramos si el NIF, la longitud es igual a 8, entonces le tenemos que agregar un dígito, quiere decir que son esos DNI que le falta el 0 que se pone por delante muchas veces. En caso contrario, si el NIF es diferente a 9, es decir, ni es 8 y no es 9, quiere decir que tenemos que crear un error porque la longitud del NIF tiene que ser 8 o 9 dígitos. En este caso, este NIF no las cumpliría por una sencilla razón, porque aquí le hemos puesto en el pattern un guión. Vale, podíamos quitarle el guión, entonces sí que se cumpliría el 8 más 1, 9. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas también tenemos que valorarlas al hacer esto, ¿vale? Entonces tenemos el throw new error, creamos el error en caso de que sea así y retornamos el NIF. ¿Qué vamos a retornar? Pues el NIF que hemos tenido, es decir, ya tenemos el NIF ajustado, ¿vale? Entonces, el siguiente es comprobar si el NIF es correcto. ¿Cómo es correcto? Primero, he puesto aquí para que veáis las letras que no están dentro de lo que sería el string o la cadena o el array de caracteres por los cuales cómo se calcula la letra del NIF. La letra del NIF se calcula al dividir nuestro DNI, o sea, el número sin la letra, dividido entre 23 y tomaba ese resto. Ese resto, de acuerdo al valor que tenga, que puede ser desde 0 a 22, le corresponde una letra determinada, ¿vale? Entonces, ese array obviamente comienza en 0, eso lo tenemos que tomar en cuenta, y esta es la constante de letras. La constante de letras no es más ni menos que un array de letras o lo que se conoce como un string. ¿Cómo vamos a comprobar las letras? Vale, aunque esto parece aquí bastante complicado, vamos a empezar por el final, ¿vale? Vemos que aquí esto es coger el resto de una división. ¿Cuál es el resto de una división? Pues coger los 8 primeros dígitos de 0 al 8 del NIF, ¿vale? Entonces los 8 primeros dígitos, tomamos la parte entera de esto, la parte entera de los 8 primeros dígitos, lo dividimos entre 23 y una vez que tengamos esa división de esto y esto, nos tenemos que ubicar en una posición de letras. ¿Letras qué es? Letras no es más ni menos que el string. Para acceder a una posición determinada del string se utiliza, como aquí bien lo vemos, se utiliza un método, ¿vale? Que es el método char@, que nos indica la posición exacta, ¿vale? Una vez que tenemos la división realizada, vamos a comprobar que la letra del NIF de la posición 8 que nos ha dado él, ¿vale? En mayúsculas, es igual o diferente a la letra que hemos obtenido aquí. Si es diferente, veremos que tendremos una respuesta que no es correcta, con lo cual, una de dos, o nos aparece el mensaje correcto o el mensaje incorrecto. Retornaremos cierto, en este caso siempre, pero si no fuera correcto, aquí retornaríamos falso, y automáticamente, una vez que retornemos el false, obviamente no nos validaría eso. Aquí podríamos también poner que en caso de que fuera falso, volviera o tuviera el foco en el elemento que fuera. Aquí podríamos hacer una pregunta, si esto es distinto o no sé qué,
o en la pregunta donde hacemos la llamada a validar formulario, podríamos decirle si el DNI es inválido, pues obviamente podemos encontrar algún tipo de error. Vamos a mirarlo para comprobar y luego lo retocaremos. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro formulario. El DNI, vamos a ponerle un DNI. El correo. ¿Vale? Vamos a suponer que todo estuviera bien. Vamos a elegir un archivo para que no nos dé problemas. ¿Vale? Aceptamos las cookies por el momento, luego veremos cómo está. En la fecha de entrega cogemos una cualquiera para que nos calcule en su momento la fecha de caducidad. Y le damos a enviar. Vamos a validar. El NIF es, la longitud tiene que ser 8 o 9 dígitos. Es decir, el NIF no cumple con esa expectativa. Con lo cual el formato, que también nos está diciendo que no concuerda con el formato que nosotros habíamos utilizado. Entonces, algo hemos validado mal en este. Entonces, vamos a volver a repasar todo esto, que es, la letra es el NIF desde la posición 0, 8 posiciones, ¿vale? Es decir, desde la posición 0 hasta la 7, porque se desplaza 8 posiciones. Esas son las primeras 8 números, eso lo dividimos en 23, tomamos la parte entera, que es un método de esto, tomamos la parte entera del resto de esa división, ¿vale? Y le asignamos la letra correspondiente al valor que eso dé. Es decir, por poner un caso, supongamos que el resto es 20, es decir, la división, la parte entera de dividir las 8 primeras, las 8 primeras cifras de mi NIF dividido entre 23, el resto de estos diera 20, la letra correspondiente sería 20, la letra correspondiente sería la letra F, es decir, la letra sería la F. Entonces, lo que hacemos con esto es, si la letra, ¿vale?, que nosotros hemos calculado es diferente a la letra que está en la posición 8. ¿Por qué en la posición 8? Esto podría confundirnos con el substring. La posición 8, en realidad empezamos en cualquier array en el índice 0. Entonces la posición 8 es la número 9. Aquí pareciera que se contradice, pero no se contradice, sino desde la posición 0 avanzamos 8 posiciones. Es decir, desde la 0, 8 posiciones, es de la 0, sería el DNI, los 2 primeros dígitos, los 3 siguientes y los 3 siguientes. Estaríamos hablando de 8 dígitos desde la posición 0. Y en cambio aquí le decimos la posición 8 de nuestro array de letras, que sería esto. Entonces, si nosotros, imagínate que fuera la número 3, si el resto fuera 3, sería la posición 3 sería la W. ¿Vale? Entonces, lo convertimos a mayúscula para evitar que las letras aquí las hemos puesto en mayúscula, que en algún momento el usuario hubiera metido la letra en mayúscula. Aquí también podíamos hacer, de hecho aquí hemos puesto, no debería nunca pasar eso, porque le hemos obligado al usuario a que introduzca la letra en mayúscula. ¿Vale? Entonces, esto validaría de esta manera sin el guión. Si le pusiéramos el guión, entonces aquí tendríamos que cambiar algo. Sería que esta no sería la posición 8, ¿vale?, sino sería la posición 9. ¿Por qué? Porque serían desde la posición 0, 8 posiciones, más el guión 9, ¿vale? Entonces sería la posición siguiente. Entonces, simplemente eso es algo que debemos valorar a la hora de calcularlo, ¿vale? Entonces, bien, en este caso vamos a validar ahora lo que sería un checkbox. ¿Vale? El checkbox, en este caso, para que nos entendamos, sería verificar que el usuario ha marcado todas aquellas normas o derechos o lo que fuera que necesitan para aceptar algo. Ejemplo, las cookies, los datos LGP, acepto las normas de la web, esas preguntas que a veces, o acepta usted la forma de pago, etcétera. Entonces yo lo obligo que
en todo momento afecte las tres al mismo tiempo. En este caso, este mensaje no tiene mucha lógica, pero simplemente era para que tuviéramos tres elementos que él tiene que necesariamente afectar los tres. Es decir, le pondríamos, recuerda, confirmar los tres elementos para poder hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, primero, tenemos aquí lo de los, ¿cómo se llama? El elemento de checkbox. Al igual que lo hemos utilizado siempre, lo estamos utilizando para efectos del PHP posterior, le estamos poniendo que es un array, ¿vale? Entonces, a su vez, a nivel de IDE, o sea, a nivel de JavaScript, estamos poniéndole que es derechos, la ID, y es un input tipo checkbox, ¿vale? No hemos hecho nada que no hayamos hecho hasta el momento, ¿vale? Independientemente. ¿Cómo vamos a validar esto? Vale, vamos a copiarlo de una vez para no perder mucho tiempo. Aquí ya le habíamos puesto que íbamos a validar en validar checkbox. Lo vamos a poner al final de todo y vamos ya a poner el contenido del checkbox. Vale, lo tenemos aquí. Queremos validar un checkbox en el que le vamos a decir que primero nos va a buscar. Y ahora sí que hemos cambiado algo. En lugar de buscar nuestros elementos por el ID, lo vamos a buscar por el name, por el nombre. ¿Para qué? Para que nos exprese que efectivamente es un array de elementos, que es derechos. ¿Vale? Simplemente ponemos una variable para decir cuántos hemos marcado. Por defecto no hemos marcado ninguno. Y lo que vamos es a recorrer ese array que tendrá los checking, ¿vale? Y obviamente, como hemos visto, pues una lista de elementos no es más que un array que contiene todos los elementos que hemos utilizado, en este caso, en nuestro HTML. Para recorrer necesitamos partir del elemento 0, recordemos que todos los arrays empiezan en 0, hasta que lleguemos al máximo. El máximo es una propiedad que es len. Si esta es la lista de elementos, .len nos indica cuántos elementos hay y vamos incrementando, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es comprobar si el elemento, en este caso 0, que sería el primero, tiene una propiedad que se llama checked activada, ¿vale? Entonces, si tiene la propiedad checked, significa que tenemos que contar uno marcado. ¿Qué significa? Que al recorrer toda la tabla, en este caso 3, vamos a ir contando cuántos hay marcados. Si el número de marcados es menor que 3, obviamente es algo falso, es decir, que el usuario no ha marcado los 3. Vamos a comprobar que esto fuera así. Voy a deshabilitar lo del NIST simplemente para hacerlo un poquito más llevadero. Bien. Y vamos a marcar solamente dos, 1 y 2, para que nos compruebe que eso es así. Vamos a validar. Debe tener seleccionados los tres elementos. ¿Por qué nos dice eso? Nos dice eso sencillamente porque, tal como hemos podido observar, nos encontramos que no tenemos los tres elementos. ¿Por qué? Porque dos no los teníamos. Quiere decir que lo está haciendo correctamente. Por eso retorna un falso. ¿Vale? Da igual que tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5 funciones, ¿vale? La razón es cómo lo hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento, como nos hemos fijado, lo hemos hecho realmente cuando completamos nuestro formulario y le damos a validar. Y en validar le damos al botón validar ficheros. Pero esto mismo lo podíamos utilizar de otra manera, es decir, no ponerle aquí el on-click. ¿Cómo se podía poner esto? Ahora vamos a explicar cómo se haría. Bien, pues tal como estamos hablando podemos hacer la validación de diferentes maneras. Una, con el on-click, ponerlo aquí, como hemos hecho hasta ahora, en el botón de Submit, o directamente, en este caso voy a eliminarlo, directamente ponerlo en la parte superior en formulario. Para ganar tiempo ya lo he puesto, es decir, puedo poner la palabra unsubmit, es decir, cuando lo envíe, ¿vale? Cuando el formulario se ha enviado, automáticamente realiza un return, o sea, envíame a validar formulario, o sea, la función validar formulario.
y automáticamente veréis que es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero desde diferentes posiciones, es decir, sin poner el validar en la zona del botón, sino directamente en lo que sería el formulario. Vamos a suponer que esto, independientemente que esté bien o mal, ¿vale? Vamos a dar a enviar y veréis que efectivamente se va a validar. Me va a decir que no ha seleccionado los 3 elementos, bueno, da igual el tema, pero sencillamente es lo mismo validarlo aquí como validarlo en el botón de Submit del botón en la parte inferior. Vale, y estas son las diferentes formas que tenemos, hay muchísimas más, de validar un formulario.